Bienvenidos a la asignatura Transportes. Soy Estelita Cheli y te acompañaré en este video. Bienvenidos. Los medios de transporte son muy importantes para podernos mover, ya sea a cortas o largas distancias. Yo tengo varios medios de transporte, por ejemplo, carro. Mi bicicleta. Mi scooter. Y hasta patines. En esta unidad hablaremos de los medios o sistemas de transporte, su función, su uso, su importancia y su eficacia en nuestra ciudad, nuestra sociedad y el mundo entero. ¿Listos para iniciar? Pues mete el acelerador a fondo. Pues ¡arrancamos! El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. Es un proceso que tiene como objetivo la comunicación y el desplazamiento, ya sea de personas o bienes. La historia del transporte ha ido de la mano con la historia de la humanidad. Todas y cada una de las sociedades, desde tiempos ancestrales, han tenido la necesidad de trasladar objetos, mercancías y personas. Es así como la necesidad de cargar objetos y distribuirlos entre distintos territorios se sitúa en el origen del transporte terrestre, pero también del transporte marítimo y del transporte aéreo. Desde la época precolombina, un periodo que abarca desde el nacimiento de los primeros pobladores americanos hasta la conquista del continente americano, con la colonización de Cristóbal Colón en 1492, los incas poseían un sistema de caminos interconectados a través de todo su imperio para trasladar diferentes tipos de mercancías. En los inicios, el transporte terrestre se realizaba a pie, utilizando la fuerza de los animales para trasladar objetos o mercancías, o por agua, a través de canoas o botes, aprovechando la corriente de los ríos para hacer llegar sus mercaderías al destino deseado. Y así se inició la forma de transporte tal y como la conocemos hoy. Dado que el ser humano es débil como fuerza de transporte, necesitó, al principio, domesticar a los animales.
El perro fue el primero. Después utilizó animales más grandes y fuertes para transportar mercancías más pesadas. Esta necesidad de transportar cosas con mayor volumen y cuyo peso no podía ser sostenido por un solo animal, supuso la creación y posterior impulso de la rueda. La rueda apareció en la prehistoria y ha sido uno de los inventos más maravillosos de toda la historia de la humanidad. Y es que todavía hoy la utilizamos diariamente. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte terrestre y la llegada del hombre a lugares más lejanos en cada vez menos tiempo. Los carros y diligencias tirados por caballos propiciaron el intercambio de todo tipo de materiales gracias al establecimiento de las rutas comerciales. Posteriormente, surgieron otros métodos de transporte terrestre como la bicicleta, que fue el origen de la motocicleta. Y esta, a su vez, del automóvil. Desde siempre, el hombre ha buscado la manera de inventar un aparato que lo transportase rápida y cómodamente, sin la necesidad de utilizar animales. En 1882 se descubrió el petróleo y poco a poco fueron surgiendo inventos que utilizaban este combustible como fuerza impulsora. Entre ellos, el automóvil. Con la Primera Guerra Mundial, las necesidades de transporte se incrementaron y así surgieron los autobuses y la gran industria del motor existente al día de hoy, que incluye tan variados métodos de transporte como el ferrocarril, transporte urbano, metro o tren de alta velocidad, etc. Su evolución ha sido fundamental para garantizar el suministro de alimentos y todo tipo de bienes y servicios, y fundamental también para el avance de la propia humanidad. Para realizar el proceso de transportar ya sea mercancía, objetos o personas, se utilizan diversos vehículos que se mueven por determinados medios. Por aire, los transportes aéreos como el avión, helicóptero, cohete, globo aerostático, dirigible, o una nave espacial. No, esa no existe. ¿O sí? Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Por tierra se desplazan los transportes terrestres, como el automóvil, motocicleta, el autobús, bicicleta, el tren, y hasta un tanque de guerra, entre muchos más. Y por agua se mueven los transportes acuáticos
o marítimos, como el barco. El bote, el velero, submarino y otros más. Los modos de transporte son la modalidad o tipo de infraestructura necesaria para llevar a cabo los desplazamientos de los medios de transporte. Ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Según los modos de transporte utilizados, el transporte se clasifica o categoriza de la siguiente manera. Transporte por carretera. Se considera desde los medios y áreas destinadas para el desplazamiento de los peatones. Bicicletas, automóviles, motocicletas, autobuses y otros vehículos sin rieles. Transporte por ferrocarril. Es todo aquel transporte rodante sobre vías férreas. Transporte por vías navegables. Se refiere al transporte marítimo y transporte fluvial. Para la vía acuática, el barco es el más conocido. También se consideran los canales y puertos. Transporte aéreo. Se refiere a las aeronaves, aeropuertos y control de tráfico aéreo. Transporte combinado. Se utilizan varios modos de transporte y la mercancía se transborda de un vehículo a otro. Este modo de transporte se ha desarrollado dando lugar al transporte intermodal o transporte multimodal, en el que la mercancía se agrupa en unidades superiores de carga, como el contenedor, que permiten el transporte por diferentes vías sin ruptura de carga. Transporte vertical. Con esto se refiere a ascensores y montacargas, es decir, subir o bajar personas o mercancías. Transporte por tuberías. Son los oleoductos y gasoductos, en los que se impulsan fluidos o gases a través de tuberías mediante estaciones de bombeo o de compresión. Además, existen dos tipos de transporte: el público y el privado. Se habla de transporte público para hacer referencia a los autobuses, trenes y otras unidades móviles que sirven para la movilización de los ciudadanos de una comunidad y que está solventado y manejado por los gobiernos. Resulta importante señalar que esta clase de transporte no tiene como propósito la generación de ganancias, sino que debe cumplir con un fin social y ser útil para la comunidad.
El transporte privado, en cambio, es el que pertenece a individuos o empresas particulares. En este caso, los responsables de la manutención de dichos vehículos son sus mismos dueños, y quienes además deben responder por ellos en caso de accidente. Para llevar a cabo la acción de transporte se requieren varios elementos que, interactuando entre sí, permiten que se logre. A esto se le llama sistema de transporte y se compone de los siguientes elementos. Infraestructura. Es la parte material en la cual se lleva físicamente la actividad y las condiciones necesarias para la aplicación de la acción de transportar. Por ejemplo, las vías para el transporte carretero. Las áreas y rutas para el transporte aéreo. Ductos para el transporte de hidrocarburos. Cables para el transporte de electricidad. Canales y rutas para la navegación en el transporte naviero, ya sea por mar, ríos o lagos. Otra parte importante de la infraestructura para el transporte terrestre son los semáforos. Paradas de autobús y estaciones del metro. Así como las torres de control y el radar en el transporte aéreo. Y los puertos y radares en el transporte naval. Vehículo. También llamado móvil, es el instrumento que permite el traslado de personas, objetos o mercancías de un lugar a otro. Algunos ejemplos de vehículos, como ya los comentamos, son la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el autobús, el barco, el avión, etc. Operador de transporte. Hace referencia a la persona que conduce o guía el vehículo. Para evaluar esta unidad se solicitan las siguientes actividades. Un mapa mental del transporte lo más explicativo posible. Se requieren imágenes que ilustren el mapa mental y se valora la creatividad y originalidad del mismo. 2. Estudio de caso. Tema: Centro Histórico y Barrio Antiguo de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, según el INPLAN, Instituto Matamorense de Planeación. El contenido de este trabajo de investigación debe incluir vialidad, nodos e hitos, calles peatonales, comercio y servicios. Se requiere un mínimo de 10 cuartillas en Word, márgenes estándar, letra Arial 12 puntos con 1.5 de interlineado. El trabajo final
se recibe en PDF y su estructura debe contener portada, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía APA. Se pide que tanto la introducción como las conclusiones sean personales. Cada trabajo es analizado con antiplagio para verificar la originalidad y descartar copias de Internet. ¡Ajá! ¡Ve! ¡Todo esto está mal! Y con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y te sea muy útil e informativo. El tema de transportes es muy interesante. Soy Estelita Chayli. Nos vemos en la unidad 2. Hasta la próxima.